Fue un hombre silencioso, casi invisible en los salones de Viena, pero sus obras gritaban sensualidad, oro y misterio. Mientras el mundo se aferraba al arte académico, él se atrevió a vestir sus musas con símbolos, espirales y erotismo. Gustav Klimt no solo pintó cuerpos, pintó deseo, poder y eternidad. Hoy vamos a descubrir a uno de los artistas más provocadores y enigmáticos del siglo XX, desde sus retratos dorados que parecían íconos religiosos hasta sus dibujos ocultos, censurados durante décadas. ¿Quién fue realmente Gustav Klimt? ¿Un genio decorativo? ¿Un místico? ¿Un rebelde del arte? Vamos a entrar en el mundo dorado y sensual y profundamente simbólico de Gustav Klimt. Gustav Klimt fue un pintor austriaco muy influyente y una figura clave del movimiento modernista de Viena de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él es especialmente conocido por su estilo ornamental, sensual y simbólico, así como por su audaz representación del cuerpo femenino y su uso del dorado. Él desarrolló un estilo único que combina simbolismo y erotismo, representando temas mitológicos, alegóricos y femeninos con una carga simbólica muy fuerte. También se especializó en el uso decorativo del color y del oro, influenciado por los mosaicos bizantinos, especialmente tras un viaje que él hizo a Rávena, en su famosa etapa dorada, incluyendo fondos ricos en pan de oro y patrones muy intrincados. También tenía una influencia bien representativa del Art Nouveau. Su obra se alineaba con este estilo en cuanto al uso de las líneas curvas, de los motivos florales y de algunos elementos decorativos. Y algo muy interesante de su estilo era el foco en la figura femenina. Las mujeres son el centro de su universo pictórico y están representadas como diosas, como musas o como símbolos de sensualidad y poder. Ahora bien, el propósito de Gustav Klimt al usar mosaicos, especialmente en su etapa dorada, era fusionar lo decorativo con lo simbólico, buscando una forma de arte total que trascendiera la pintura tradicional. Y aquí hay algunos objetivos específicos que él perseguía. Lo primero era como crear una especie de lenguaje visual atemporal y espiritual. Como ya dije, Klimt se inspiró en los mosaicos bizantinos, como los que vio en la iglesia de San Vital en Rávena. Él quedó fascinado con el uso del oro y del brillo que era tan común en el arte religioso, evocando lo sagrado, y también ese carácter icónico e inmóvil de las figuras religiosas, que él transformó en mujeres sensuales y poderosas, y aquí hay una contradicción que es bien interesante. Entonces él empleó el mosaico para darle a sus temas profanos como el erotismo una dimensión casi divina, mística. Otro objetivo que él perseguía era la integración del arte y el diseño. Klimt hizo parte de la secesión vienesa, un movimiento que proponía el Gesamtwerk, una obra de arte total, donde la arquitectura, la pintura, el diseño y las artes aplicadas se funden. El usar esos patrones de mosaico que ya hemos mencionado y esos motivos repetitivos le permitía romper la jerarquía entre el arte mayor y el arte decorativo, integrando estos dos mundos. La sublimación de la figura humana fue un objetivo también muy importante que Klimt persiguió. En muchas de sus obras, el cuerpo, sobre todo el femenino, está incrustado en un entorno abstracto de mosaicos geométricos o florales. Esto produce un contraste muy significativo entre lo carnal y lo etéreo y una desmaterialización del cuerpo, dándole un aire más simbólico que realista. Creaba también una experiencia sensorial con sus obras. El efecto del pan de oro, de las texturas, de los patrones, hacen que sus obras se vuelvan casi tocables, táctiles, incluso hipnóticas. Y el uso tan constante de esos mosaicos construyó esa experiencia visual tan envolvente. En resumen, usó los mosaicos no solo como decoración, sino como un medio para elevar el arte a una dimensión simbólica, espiritual y sensorial, fusionando lo antiguo con lo moderno. Mirando un poquito su carrera, podemos dividir a Gustav Klimt en tres grandes etapas, grandes eras, marcadas por cambios significativos de estilo, influencias y objetivos. Su primera etapa fue la etapa académica, la etapa historicista. En esa etapa trabajó junto a su hermano Ernst y a otro pintor llamado Franz Mach. Se dedicó a hacer, como los pintores de esa era, muchos encargos públicos y muchas decoraciones para teatros, para escaleras de museos y edificios oficiales, arte en función y en forma. Un estilo muy clásico, muy académico, muy realista, influenciado por el historicismo, como ya decía. En esta etapa se destacó la decoración del Burgtheater de Viena y algunos murales del Kunsthistorisches Museum, del Museo de Historia del Arte en Viena también. Su objetivo en esa etapa era simplemente ganarse un lugar dentro del arte oficial del Imperio Austrohúngaro, y se puede decir que en ese tiempo Klimt era una especie de pintor institucional. Su segunda etapa fue la etapa de la secesión, del simbolismo, y él fue un cofundador de la secesión vienesa, un movimiento que rompía con el academicismo tradicional del arte. En esa etapa una influencia muy grande del simbolismo, del arte japonés y del Art Nouveau. Aquí comienza a explorar algunos temas más psicológicos, más mitológicos, más sensuales y más provocadores. Obras destacadas en esa época están la Judith y el Holofernes de 1901 o las Beethoven Fives del Friso de Beethoven en 1902. Aquí en esta etapa Klimt estaba buscando romper con las reglas académicas, ir más simbolismo, experimentar, explorar el inconsciente y lo femenino desde una visión mucho más subjetiva, mucho más propia de él. Luego viene su etapa dorada, su madurez, donde hace un uso intensivo del pan de oro, nuevamente como decía, inspirado en mosaicos bizantinos. Una etapa en la que la decoración ornamental
fue muy fuerte para él, con patrones geométricos y eróticos. Y su temática fue muy relacionada con el amor, la muerte, la feminidad, la naturaleza y la espiritualidad. Esta era de Klimt salen dos obras fundamentales muy famosas de él, de las que vamos a hablar un poquito más adelante, que son El beso y El retrato de Del Bauer. El propósito de Klimt en esta etapa era unir ese simbolismo que ya había experimentado con lo decorativo y lo emocional. Y aquí logra un estilo mucho más personal y lo que lo distingue. Uno ve un Klimt en cualquier parte y lo reconoce por ese estilo tan distintivo. Y precisamente por eso se convierte en un referente del modernismo europeo. Gustav Klimt utilizó un lenguaje visual muy simbólico, como hemos mencionado, lleno de patrones y figuras que cargan significados psicológicos, espirituales y eróticos. Su obra no es solamente decorativa, tiene símbolos que tienen múltiples capas de interpretación. Uno de esos símbolos muy comunes es el uso de espirales que representan la eternidad, el ciclo de la vida, la evolución espiritual del ser. Estas espirales se pueden encontrar en obras como El árbol de la vida o el friso Stocklet y conectan lo místico con la decoración, evocando lo infinito o lo divino. Por supuesto, no se puede hablar del simbolismo de Klimt sin hablar del pan de oro, que simboliza riqueza, divinidad y atemporalidad. Y está en el beso, está en el retrato de Del Bauer, está en el cuadro de Judith. Pero Klimt no usaba solamente el oro como decoración, sino como un elemento espiritual. Si ustedes ven, las figuras están rodeadas de ese pan de oro, elevando la figura dentro de la pintura. Los ojos tienen un significado muy importante para Klimt y representan vigilancia, sexualidad o conciencia. Frecuentemente esos ojos se ven en vestidos o en fondos, como era del Bauer. Esa presencia de los ojos se asocia mucho a lo femenino y a lo misterioso. También tiene o puede tener ciertas connotaciones eróticas o psicoanalíticas. Las figuras geométricas y particularmente los triángulos aparecen mucho en la obra de Klimt. La masculinidad se ve relacionada o representada con triángulos, mientras que la feminidad se ve representada con círculos y curvas. Aparecen estas figuras en mantos o vestiduras, como en el beso. Klimt diferencia los géneros a través de esos patrones. Los hombres se ven mucho más angulares y las mujeres mucho más sensuales, mucho más suaves y redondeadas. Las flores y los motivos vegetales representan fertilidad, deseo, sensualidad y naturaleza, y se ven mucho en obras como El beso nuevamente o El árbol de la vida. Las flores a menudo rodean o brotan las figuras femeninas, acentuando la conexión entre la mujer y la naturaleza. Y precisamente la mujer como símbolo es muy común en la obra de Klimt. El cuerpo femenino es símbolo de creación, de muerte, de deseo y de poder. Klimt usó a la mujer como una figura central, como musa, como diosa o incluso como una figura destructiva como Judith o Salomé. El círculo también aparece mucho en la obra de Klimt como un símbolo de la unidad, de lo eterno, del útero, de lo femenino. Aparece mucho en patrones decorativos asociados al cuerpo femenino y reafirma el enfoque de Klimt en lo orgánico y en lo sensual, en contraste con las formas masculinas que son más anguladas, más cortadas, más rectas. Mitología y alegoría siempre estuvieron presentes en algunas obras de Klimt. El uso de personajes como Judith, Danae o las figuras de Beethoven Fries para representar ideas como el amor, la muerte, la lujuria. Klimt disfrazaba emociones humanas complejas detrás de personajes mitológicos, le daba mucha profundidad a su obra. Resumidas cuentas, Klimt no decoraba solamente por decorar. Cada forma, cada patrón, cada textura hacía parte de un lenguaje visual muy complejo, en que lo sensual, lo espiritual y lo decorativo estaban entrelazados. Voy a adentrarme ahora en la que es posiblemente una de mis obras o mi obra favorita de todos los tiempos, que es El beso. El beso es la obra maestra más icónica de Gustav Klimt y una de las imágenes más reconocibles del arte occidental moderno. En El beso, la obra se representa como una pareja abrazada y besándose de pie sobre una paradera de flores, envuelta en un manto dorado. El fondo se disuelve en un espacio temporal casi abstracto, recubierto de pan de oro que hace que la escena parezca un icono religioso o un sueño erótico elevado al arte sagrado. El hombre inclina su rostro hacia la mujer que está arrodillada y con los ojos cerrados en una actitud de entrega y de éxtasis. El manto compartido está cubierto por motivos geométricos y espirales, rectángulos para él y círculos y flores para ella. El contraste entre los ángulos masculinos y las curvas femeninas simboliza la unión entre los opuestos. Klimt aquí entonces fusiona lo sensual con lo espiritual. Esa escena sugiere tanto una unión física como una experiencia mística. En lugar de mostrar un acto sexual, esta obra representa el instante previo al clímax emocional y espiritual del beso. El uso del pan de oro evocando los mosaicos religiosos transforma esta escena íntima, tal vez pagana, en algo muy sagrado. Y hay una fusión de identidades. La pareja parece como si se fundiera en una sola figura bajo el manto, lo que refuerza la idea de que hay una unidad amorosa, como si se diluyeran en el acto del amor. Klimt pintó el beso en la cima de su fama y su éxito. Posiblemente fue inspirado por su relación posiblemente platonizada romántica con Emil Flöge, su compañera de vida y musa recurrente. Esta obra, interesantemente, fue adquirida por el Estado austriaco antes de que estuviera terminada, lo que confirma el impacto que ellos ya sabían que iba a tener.
Esta obra ha sido considerada como la obra cumbre del modernismo vienés y ha sido interpretada como una síntesis del Eros y del arte decorativo y como un manifiesto visual de la visión de Klimt sobre la feminidad y el amor. Y ustedes la van a encontrar reproducida casi en todo: pósters, textiles, arte digital, libros. Es de hecho un icono, una imagen cultural universal. Otra pieza muy famosa de Klimt es el retrato de Adele Bloch-Bauer, que es una obra de las más emblemáticas de Gustav Klimt y un símbolo de su etapa dorada. Y también tiene una historia fascinante que combina arte, lujo, política y justicia histórica. ¿Quién era Adele Bloch-Bauer? Adele Bloch-Bauer era una mecenas del arte, una figura de la alta sociedad. Ella era la esposa de un industrial azucarero que se llamaba Ferdinand Bloch-Bauer y es la única mujer a la que Klimt retrató dos veces. Y muchas personas creen que pudo haber sido una musa e incluso un amante del pintor. Este retrato muestra a Adele sentada, frontal, envuelta en un torbellino dorado y geométrico, en el que casi se pierde su figura. El rostro y las manos son las únicas partes claramente modeladas y realistas, mientras que el resto de su cuerpo está fusionado con patrones ornamentales, creando un efecto de ícono religioso de figura sagrada. Se reconocen motivos egipcios, motivos bizantinos, motivos japoneses, un reflejo del eclecticismo estilístico de Klimt. El oro en esta obra de Adele representa riqueza, eternidad y espiritualidad, elevando a Adele a un nivel casi divino. Luego la geometría que ya mencionaba borra los límites entre el arte figurativo y el arte abstracto. Y también hay un erotismo. A pesar de todo este lujo, de la sobrecarga visual, hay una tensión sutil en el rostro, la mirada y el contraste entre lo corporal y lo decorativo. Este retrato fue hecho por encargo del esposo de Adele, como regalo para ella. Klimt tomó tanta estima en este trabajo que tardó cerca de 3 años en completarlo, lo que indica que fue muy complejo y muy detallado. Y representó la culminación del estilo decorativo de Klimt, influenciado por los mosaicos bizantinos y el simbolismo. Esta obra, interesantemente, fue confiscada por los nazis durante la ocupación de Austria en la Segunda Guerra Mundial, porque la familia Bloch-Bauer era judía, y permaneció en el Museo Belvedere de Viena por décadas. En el 2006, tras un litigio encabezado por María Altman, sobrina de Adele, y con un abogado, la pintora fue restituida a sus herederos legítimos. De hecho, esta película inspiró la película Woman in Gold, por Helen Mirren, una película del 2015. En el 2006, vendida por 100, esta obra fue vendida por $135 millones al empresario Ronald Lauder para el New Gallery de Nueva York, siendo en su momento una de las obras de arte más cara vendida en el mundo. Hoy es símbolo de la riqueza del modernismo vienés, del sufrimiento y del saqueo del arte durante el nazismo y de la resistencia y de la justicia histórica en el mundo del arte. Si comparamos el beso con el retrato de Adele Bloch-Bauer, se revela cómo Gustav Klimt en su obra explora temas similares como el erotismo, lo sagrado y lo ornamental, pero con enfoques distintos en contexto, en simbolismo y en técnica. Ambas obras usan el oro para elevar sus temas. En el beso se usa para sublimar la intimidad, mientras que en Adele se utiliza para consagrar el estatus y la elegancia. Pero en contraste, mientras el beso es atemporal, simbólico y profundamente emocional, Adele es concreto, muy formal y muy socialmente cargado. En el beso la mujer está fusionada con su pareja, mientras que en Adele, Adele está aislada, pero enaltecida, como si fuera una diosa. Ambas obras definitivamente son cumbres de la etapa dorada de Klimt y muestran su habilidad para movernos entre el arte sensual y el arte ceremonial, fusionando lo decorativo con lo profundo. Gustav Klimt fue un puente entre el arte académico del siglo XIX y el modernismo del siglo XX, porque recibió muchísimas influencias, así como también las transmitió. Algunos de los artistas que lo influenciaron a Klimt fueron Hans Marquardt, un maestro del estilo historicista vienés. Diego Velázquez y Francisco de Goya, los españoles, lo inspiraron mucho por su simbolismo y por la representación de lo oscuro y lo sensual. Albrecht Dürer, de Alemania, por su atención al detalle, también tuvo una influencia grande en Klimt. Y el arte japonés, las influencias en la composición plana, contornos bien definidos y los patrones decorativos. El simbolismo europeo de Redon, de Knopf, le trajeron temas oníricos, el erotismo, lo místico y la psicología interior. L'Art Nouveau, Klimt fue parte activa de este movimiento, ayudó como a tener ese gusto por las líneas curvas, la decoración exuberante y la integración del arte y el diseño, forma y función. Y el movimiento de Arts and Crafts de Inglaterra, de William Morris, inspiraron la idea de ese arte total, la fusión entre las cosas bonitas y las cosas útiles. Klimt, como decía, influenció a algunos artistas, como Egon Schiele, que fue un discípulo directo de Klimt y tomó su erotismo, su interés por el cuerpo humano, pero lo llevó a una estética más cruda, más introspectiva y más expresiva. Gustave Moreau y otros simbolistas posteriores tomaron el simbolismo que Klimt exploró y lo replicaron por toda Europa. Yayoi Kusama es posiblemente uno de los artistas, una de las artistas contemporáneas más influenciadas por Klimt, aunque en conceptos son radicalmente distintos, pero comparten una obsesión por un patrón repetitivo y por un efecto hipnótico.
En resumen, fue un artista profundamente nutrido por la historia del arte y las corrientes de su tiempo, pero también fue semilla de toda una estética moderna, desde el expresionismo hasta el diseño contemporáneo. Como persona, Klimt fue una persona muy singular y su vida estuvo llena de curiosidades que revelaban su carácter excéntrico, su entorno y sus contradicciones. Casi siempre vestía bata de pintor y no usaba nada debajo. Klimt trabajaba en su estudio con una bata similar a una túnica y no usaba ropa interior. Decía que la ropa convencional lo limitaba. Era parte de su imagen bohemia y libre, pero también alimentó algunos rumores sobre su vida íntima. Gustav Klimt fue un gran amante de las mujeres, tuvo relaciones con muchas mujeres y bellas modelos, musas y seguramente alguna de sus clientas. Aunque nunca se casó, se le atribuyen al menos 14 hijos ilegítimos, aunque él jamás reconoció a ninguno. Emily Fleck fue su compañera de vida, ella era una diseñadora de modas y empresaria, fue su musa, fue su gran amiga, posiblemente su amante y también aparece en varias de sus obras. Aunque no se casaron ni vivieron juntos, fueron inseparables durante décadas. Y muchos creen que la mujer en el beso podría ser ella. Klimt dijo alguna vez, no tengo el menor interés en mí mismo como tema de una pintura, sino en otras personas, especialmente las mujeres. Se enfocó mucho en el cuerpo femenino, los símbolos y los retratos por encargo, pero nunca hizo un autorretrato. Klimt era una persona muy reservada, muy hogareña, que su obra paradójicamente fuese muy audaz y muy sensual. Klimt era muy tímido, muy callado, muy solitario y muy rutinario. Evitaba estar en la vida pública, muy rara vez daba entrevistas y pasaba la mayor parte de tiempo en su estudio rodeado de gatos. Los ricos lo amaban, pero era un artista muy polémico. Burgueses vieneses lo contrataban para retratos, pero algunos criticaban su estilo sensual. De hecho, sus paneles decorativos para la Universidad de Viena fueron rechazados por ser pornográficos y demasiado simbólicos. Klimt, de hecho, usaba pan de oro real, incorporaba láminas de oro auténticas en muchas de sus obras aplicándolas con técnicas tradicionales. Entonces el pan de oro en realidad no era una metáfora. Y su vida terminó antes de que pudiera iniciar una nueva etapa en su arte. Él murió en 1918, a los 55 años, víctima de un derrame cerebral y complicaciones por la gripe española, equivalente del COVID de ese tiempo. Dejó varias obras inconclusas y muchas personas creen que él estaba por entrar en una fase más expresionista y más oscura. Hay varias teorías, varios mitos y varios elementos ocultos que rodean la figura de Klimt y su obra. Algunas tienen bases en investigaciones, otras en especulación, pero todas contribuyen a la aura enigmática que envuelve al artista. Y aquí hay unas bien interesantes. La primera es que hay personas que piensan que el beso fue un retrato, un autorretrato oculto. Y como mencionaba anteriormente, Klimt nunca se hizo un autorretrato. Pero hay quienes sostienen que el hombre del beso es el propio Klimt, abrazando a Emily Flock, su compañera de vida. Entre los argumentos a favor de esta teoría está que la mujer de hecho se parece a Emily y que la conexión íntima podría ser una representación simbólica de su relación. También hay mucho misticismo y muchos temas ocultos en su obra relacionados con teosofía y alquimia. Por ejemplo, el árbol de la vida puede representar la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. Y también en los múltiples patrones que usaba, algunos de ellos se relacionan con símbolos alquímicos o egipcios. Algunas figuras, como las 13 edades de la mujer, hablan a ciclos de reencarnación. Entonces es posible que tenga alguna influencia esotérica real, pero no está totalmente documentada. En 1997, el famoso retrato de una dama fue robado del Museo Ricciodi en Italia. En 2019, la obra fue hallada oculta en una bolsa de basura dentro de una cavidad en una pared del propio museo durante algunas tareas de jardinería. El cuadro, de hecho, es de Klimt, pero hay una segunda pintura oculta debajo, firmada por rayos X, y no se sabe cómo llegó allí. Algunos autores también han especulado con la idea de que Klimt pudo haber tenido vínculos con logias masónicas o con círculos ocultistas vieneses. Esto se basa en que hay una simbología muy repetitiva en sus obras y su cercanía, por supuesto, con la élite intelectual vienesa, muchos de ellos en su tiempo interesados en lo esotérico. Pero no hay pruebas concluyentes de esto, es parte del mito moderno. Klimt hizo cientos de dibujos eróticos, muchos muy explícitos, la mayoría de mujeres masturbándose o en poses íntimas. Muchos de esos nunca se exhibieron en vida y fueron considerados escandalosos. Se piensa que de hecho él escondía mucho simbolismo sexual explícito en patrones geométricos, y algunos estudiosos creen que esos dibujos eran formas de liberar su tensión sexual reprimida por su carácter reservado, de forma simbólica en sus obras públicas. En conclusión, la figura de Klimt está rodeada de un aura de misticismo, misterio y de sensualidad, y su obra se presta naturalmente a lecturas ocultas, simbólicas o esotéricas. Aunque muchas teorías definitivamente no están comprobadas, reflejan el poder evocador de su estilo y su vida poco convencional. Gustav Klimt nos dejó mucho más que lienzos cubiertos nos regaló una nueva forma de ver el cuerpo, el arma y el arte. Era un hombre que hablaba poco, pero decía todo con sus pinceles. Entre lo ornamental y lo oculto, entre lo erótico y lo espiritual, su legado sigue brillando literal y simbólicamente más de un siglo después. Gracias.